Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de rutina de limpieza para motivaros un poquito a hacer vuestras tareas domésticas que a veces hacen un poquito pesadas, pero bueno, estos vídeos a muchas os ayuda a motivaros y que sea un poquito menos tediosa hacer todo lo que tenemos que hacer en casa. Así que nada, después de haber hecho la cama, como habéis visto, que es mi hábito número 1 para comenzar bien el día, pues recojo todas las cositas del desayuno, pongo lo que sea para el lavavajillas y bueno, el exprimidor que siempre lo lavo a mano, como ya sabéis, me lo dejo ya limpio y luego pues limpio bien la pila y lo dejo todo recogido para comenzar nuestro día con todo en orden. Bueno familia, voy a poner una lavadora, estoy aquí agachada porque estaba sacando toda la ropa del cubo y os tenía aquí montada una tremenda. Os quería enseñar una cosita que me mandaron el otro día y me parece una pasada. Son estos detergentes que vienen en tiras, me han mandado 3 paquetitos, son de 3 fragancias diferentes. Esta por ejemplo no tiene nada de fragancia, esta de aquí es de lavanda. Y esta de aquí es de brisa marina. Entonces, quiero probarlas porque me han parecido una pasada. Esto no ocupa nada de espacio en comparación de las botellas. Incluso ahora, por ejemplo, que viene época de vacaciones, que si te vas a un apartamento, te vas a algún sitio y quieres lavar ropa, no tienes que cargar o comprar una botella de suavizante. Esto viene... Lo voy a enseñar, son unas tiras, entonces aquí detrás te pone más o menos para las cargas, por ejemplo 4 kilos se pone media tirita, 8 kilos se ponen 2 tiras y más de 8 kilos, o si el agua es muy dura, pones 3 tiritas, que sería pues 1,5 porque vienen así, son así, como veis aquí tiene como... el cortecito este, las rayitas para cortarlas por la mitad. Y son biodegradables, una pasada, Curling Free, trae 32, que si lo hacéis a media, o sea, con 4 kilos o menos de 8 kilos, serían 64 lavados. Y bueno, vale para todo tipo de ropa, ropa blanca, ropa de color, ropa delicada de niños pequeñitos, de bebé. Así que bueno, yo tengo aquí una carga grande, mi lavadora es de 10 kilos y voy a poner 2 tiras, entonces se puede poner en el tambor directamente o en el cajetín del detergente, porque esto luego se deshace, huele súper bien. No necesita suavizante, pero si queréis añadirle vuestro suavizante favorito, eso es a gusto de cada uno. Así que nada, yo voy a poner, la voy a partir y voy a poner así, 2 tiritas y ahora ropa para adentro. Ahí, ya estaría. Yo voy a añadirle un poquito de vinagre de limpieza, que sabéis que me gusta poner vinagre de limpieza en vez de suavizante. Y listo. Ya lo tendríamos. Y una vez ya está la lavadora en marcha, me pongo con la rutina de los baños, que sabéis que es otro hábito que me encanta hacerlo todos los días para evitar pues eso, suciedad en el baño, ya que es un sitio que acumula muchísimas bacterias. Y bueno, darle un repasito cada día, la verdad es que son 10 minutitos o incluso menos, que no me cuesta nada, y de esta manera pues el baño se mantiene limpio y luego no tenemos que darnos el palizón de limpiar. Primero puse un poco de desinfectante, lo dejé unos minutitos para que fuera haciendo efecto
y también puse en el lavamanos, mientras así limpiaba el inodoro, pues el lavamanos lo dejaba actuar un ratito. Una vez le doy con la esponja del inodoro, le paso un paño de microfibra húmedo para retirar todo el exceso de producto y dejarlo todo bien limpio. Y también lo que voy a es darle un poquito con la escobilla, esta de silicona que es de Amazon, que ya os he comentado muchas veces que es súper cómoda, ya que se queda recogidita ahí en la pared, no molesta y es mucho más higiénica. Y bueno, una vez ya tengo hecha la rutina de lo que es el inodoro, voy a dejar la escobilla con desinfectante un ratito y me pongo con el lavamanos. Como sabéis, yo utilizo dos estropajos diferentes. Antes me preguntaban mucho que si era el mismo estropajo porque eran iguales, lo compraba un paquete de Mercadona y tenía uno para cada sitio. Yo sabía identificar cuál era cada uno, pero compré estos de la marca de Scrap Daddy y como vienen de diferentes colores, pues así es más fácil saber cuál es cuál. Si no sabéis cómo diferenciarlo, podéis cortar una esquinita de un estropajo y así sabéis cuál es el del inodoro y cuál es el del lavamanos o la ducha. Es un truquito por si no tenéis o no encontráis estropajos de diferentes colores. Aunque estos los venden también en Amazon, por si no tenéis alguna tienda cerca donde los vendan. Si me acuerdo, os dejaré un link en la cajita de descripción que lo podéis conseguir en Amazon. Y bueno, una vez hecho el repasito, coloco todas las cosas en su sitio, seco toda el agua sobrante después de aclarar el producto y le doy un poquito al espejo con el spray del Mercadona, que ya sabéis que me encanta este spray. Va súper bien para espejos y cristales y no deja nada de residuo. Y mientras la lavadora seguía en marcha, mientras la lavadora ha terminado, voy a tender toda la ropa. Tuve que poner 2 tendederos porque con uno no me alcanzó para todo, pero bueno, no me gusta dejar la ropa muy apelotonada en el tendedero, prefiero ir dejando algún espacio entre medio porque así se seca más rápido la ropa y no coge olor a humedad. Si no tenéis 2 tendederos o no podéis poner 2 y solo uno, pues no queda más remedio. De todas maneras, en verano es cierto que la ropa se seca mucho más rápido, que no hace falta tampoco tenerla mucho rato tendida, pero es una manía que yo tengo. Hay días que es menos ropa y solamente con un tendedero ya me vale, pero la mayoría de las veces pues suelo hacerlo así. Voy dejando entre medio un espacio para que se ventile mejor la ropa. Y bueno, para tampoco aburriros muchos, voy a seguir colocando este tendedero y ya luego coloco yo el otro y lo saco los dos a la terraza. Mirad familia, una cosa que quería hacer, igual que el otro día limpié los del baño, la parte esta de aquí del tragante, digamos, del lavamanos, pues también quería hacerlo con la cocina, porque aquí también se acumula mucha suciedad de lavar los platos, las ollas, toda la grasa. Entonces esto también es importante lavarlo de vez en cuando. Para quitar esto es súper fácil porque yo lo hago con esto mismo, con lo que atrapa las virutitas de comida, las migas y todo. Entonces lo ponemos así y con esto mismo abrimos el tornillo. Que muchos me dijisteis que si el fontanero os había dicho que no quitarais el tornillo, que se puede romper, pero es que fijaros, esto así no se puede tener, porque esto da un mal olor y una suciedad increíble, es antihigiénico y fijaros la parte de dentro, y yo lo voy limpiando cada X meses. Todo esto hay que limpiarlo, porque si no, esto sube el olor y da mal olor en la cocina. Luego lo haré también con este de aquí, que este desagua, como veis por aquí. Y también, si puedo, sacaré el sifón para limpiarlo también, porque ahí se queda también mucha suciedad y también provoca malos olores. Por mucho desatascador que echemos y tal, y agua caliente, ahí se va generando, porque la espuma que suelta el detergente, que eso me lo explicó el que vino con la cuba, todas las espumas que hacen los detergentes
los jabones, los fregaplatos, todo eso va siendo como una capa que se va quedando ahí pegada y genera suciedad y taponamientos. Entonces esto hay que irlo limpiando. Así que primero lo voy a quitar con un papel toda la suciedad y con cuidado voy a echar agua para que no me filtre, porque como he quitado esto, está la goma aquí, para que no me filtre y me caiga agua en el mueble de abajo. Así que nada, voy a limpiar bien esto y me llevaré esto para limpiarlo en el baño, luego limpio el baño y dejarlo bien limpio. Y bueno, como os he dicho, primero voy a quitar la mayor suciedad que pueda con un papel de cocina. Así no tiro toda esa suciedad hacia abajo para que se quede en el sifón y me evito más suciedad. Y con mucho cuidado voy a poner un poquito de agua para lo que se haya podido quedar por ahí, que era muy poquita cosa, pues poder quitarlo bien para empezar a limpiar. Le pongo un poquito de quitagrasas, yo compro el de Mercadona este de Marsella porque me gusta mucho cómo huele. Y con un cepillito que tengo yo de limpieza le voy a ir dando a toda la zona del bajante este, del tragante, para eliminar la suciedad que quede. La parte de lo que es donde va el tornillo y baja la tubería, como es una zona muy estrechita, pues el cepillo no me cabía muy bien. Así que voy a usar una herramienta que tengo yo, que es un cepillito que lo compré en Teddy, que es para limpiar, por ejemplo, las cañitas de estas de beber, las pajitas, para beber de un refresco. Venden estos cepillitos así sueltos que van muy bien pues para este tipo de limpiezas, algún sitio donde no llegamos bien. Yo tengo este que es un poco largo, que es para eso, y otro que es un poco más chiquitito. Entonces la verdad es que me va genial, porque como el cepillo de dientes no cabía, fijaros la suciedad que sale, pues pongo esto por ahí, lo introduzco por los agujeritos y ya se queda todo limpio. Y bueno, es algo que no es de riesgo tampoco, porque me habéis dicho que es que claro, quitar el tornillo, que me han dicho que se mueve el sifón. No, o sea, no se mueve el sifón por quitar un tornillo, es un tornillo que se quita y se pone, como cualquier otra pieza de casa. Entonces, quitar esto, lo que sí es cierto que luego hay que asegurarse de colocarlo bien, apretar bastante para que no quede suelto, porque si no nos caería agua en la parte de abajo del fregadero. Entonces yo sí os recomiendo que si tenéis un poco de miedo de hacerlo, pues lo podéis hacer con un cepillito, pero la suciedad no la vais a poder quitar igual. Y por mucha agua caliente que pongáis, siempre hay que intentar quitarlo y limpiarlo bien, porque ya os digo que si no al final huele muchísimo. Por ejemplo, el agujerito este que tengo yo aquí al lado, que es por donde desagua en el caso de que se llenase el fregadero, ese de ahí yo no me atrevo a quitarlo porque me da un poco de miedo que se me caiga el tornillito o algo, y meto el cepillito, pero claro, es un trocito muy pequeño, no es lo mismo que lo otro. Y bueno, como veis ha quedado súper limpio, he tenido bastante cuidado al echar el agua y ahora pues colocar otra vez la pieza en su sitio. Yo esto lo he hecho ya como 4 o 5 veces desde que vivo aquí o más, y nunca se me ha roto ni se me ha salido el agua. Es verdad que hay que tener cuidado, pero ya os digo que no pasa nada por quitar el tornillo. Lo de quitar el sifón sí que es más complicado, porque hay que apretar bien, que no se salga el agua, que no quede agua acumulada a la hora de abrirlo. Entonces eso, bueno, si no queréis hacerlo pues no pasa nada, pero es recomendable. Ahora voy a hacer lo mismo que he hecho con el otro, en este de aquí. Como veis, este no estaba muy sucio porque yo la verdad es que aquí no lo utilizo tanto como el otro. Aquí pongo la fruta para lavarla o dejo algo escurriendo, pero no suelo fregar como tal en este pequeñito, que la verdad me parece un poco inútil. Yo la verdad no lo hubiese puesto, no le veo mucha utilidad. Y si algún día tengo que cambiarme el fregadero, pondré uno un poquito más grande, pero este pequeño hasta a veces me estorba porque no le veo mucha utilidad. Igual hay alguien que sí que se la da, pero para mí no es nada útil. Entonces nada, voy a seguir con la limpieza, y una vez ya lo tengo limpio como el otro, pues lo vuelvo a colocar en su sitio y ya estaría lista esta limpieza. Como veis es súper fácil, no es muy nada del otro mundo ni muy complicado, simplemente un mantenimiento de nuestro hogar. Y ahora que ya había terminado, voy a usar la piedra blanca para limpiar bien todo el fregadero.
Esto me gusta hacerlo una vez por semana para quitar todas las marcas de agua que se queda de fregar durante todos los días o cuando cocinamos, que a veces pues se va marcando el agua en el acero inoxidable y cogen un color muy feo. Entonces me gusta una vez a la semana pues darle una pasadita para que se quede brillantito y bien limpio, que la verdad es que tanto la pasta blanca, o sea la piedra blanca, como la verde, como la Pink Stuff, las tres son maravillosas. Hay quien le puede gustar más una o otra. A mí, yo tengo de las tres, bueno, la verde ya la he gastado del todo, pero ahora me queda la blanca y la Pink Stuff. He gastado las tres y la verdad es que me da igual las tres. Es cierto que la Pink Stuff es más blandita, es más manejable. Desde mi punto de vista creo que quita más suciedad que las otras dos, pero cualquiera de las tres me valdría para este tipo de limpiezas. La verdad es que no puedo decir que una menos que otra. Entonces nada, una vez ya elimino bien, eso sí, hay que enjuagar muchísimo, porque si no se queda todo súper blanco y parece que está como empañado o sucio. Es necesario enjuagar bastante para retirar todo el producto, pero una vez lo quitamos todo, como veis el fregadero parece que está nuevo. Y bueno, aprovechando ya que estoy con mi maratón de limpieza, voy a limpiar la parte de abajo del fregadero, que de vez en cuando me gusta aspirar y quitarlo todo porque tengo el accesorio este que es del cubo de la basura, que por favor, si alguien sabe cómo se desmonta esto, porque yo voy loca, lo quiero desmontar para limpiar bien y todo y no hay manera. He buscado hasta vídeos en YouTube y no me sale nada. He mirado en IKEA, porque este accesorio es de IKEA, para ver si se desmonta y tampoco me sale nada. Así que os pido ayuda esta vez yo. Si alguien tiene esto y sabe cómo se desmonta, os lo agradecería un montón, porque me da miedo tirar fuerte y romperlo. Entonces siempre tengo que limpiarlo ahí puesto. Y es un poquito incómodo porque la parte de abajo tengo que estarlo moviendo todo el rato y meter la bayeta, como veis, por los lados para poder quitar la suciedad. Y es un incordio. Así que nada, os agradecería si alguien sabe cómo se desmonta. Y ahora vuelvo a colocar todas las cosas en su sitio. Y aquí abajo solamente tengo pues lo que más uso, el Fairy, el quitagrasas y abrillantador y bolsas de basura. Y ahora quería probar a hacer la fórmula que os enseñé en la limpieza de baño. Bueno, los que me seguís de ese tiempo, que visteis que preparé una mezcla que era antihuella. Se hace con un poco de agua. Yo voy a poner un poquito más de la mitad, pero sin pasarme, sin llegar hasta arriba. Un chorro de vinagre de limpieza, un chorrito pequeño de Fairy o jabón de platos, el que tengáis. A mí me gusta mucho este de pepino y aloe vera. Y un buen chorro de abrillantador. Esta mezcla la probamos cuando hice la limpieza del baño a fondo, para las paredes sobre todo, que no dejaba huella ni en las paredes, ni en el espejo, ni en los cristales, ni en los muebles. Es maravillosa. Y bueno, como veis, no la dejo que llegue hasta arriba del todo. Siempre hay que dejar un poco de aire para que no se nos salga por fuera. Y ahora quería rellenar donde yo pongo el fregaplatos, el Fairy. Y también lo que hago es ponerle un chorrito de lavavajilla. Esto es un truquito, por si no tenéis lavavajilla y fregáis a mano. Si le echáis lavavajillas al producto, al Fairy o al lavaplatos, esto lo que hace es que evita que se queden marcas de agua en la vajilla o en lo que freguéis. Entonces, para la gente que no tiene lavavajilla y frega a mano, es muy útil. Lo podéis comprar y tenerlo y echarlo en el Fairy o en lo que uséis para fregar los platos y los deja súper bien. Y bueno, una vez tengo preparada la mezcla, me pongo a darle a los azulejos, que quería probar también si funcionaba con la zona de esta de los azulejos, a ver si repele un poquito el agua y las marcas pues del día a día de cocinar. Y la verdad es que se seca súper rápido, porque al tener el abrillantador, digamos, que es lo que hace que evapore rápido la mezcla, porque está hecho a base de alcohol. Entonces lo que hace es que rápidamente se evapore y no hace falta ni repasarlo con un paño seco ni nada, enseguida se seca. Así que maravilloso, os lo recomiendo un montón por si lo queréis preparar. Si tenéis lavavajilla, pues son ingredientes que tenemos en casa. Así que nada, yo lo recomiendo muchísimo para el tema de azulejos, tanto de baños como de cocina. Y bueno, le voy a ir dando por todo
la zona del salpicadero de la cocina, que es donde único tengo yo azulejos, no tengo en ningún sitio más, porque el resto pues hay muebles y en la otra zona hay una pared que no tengo azulejos. La verdad es que es súper cómodo porque mientras menos azulejos pongáis en una cocina, muchísimo mejor, porque es un incordio de limpiar. Así que nada, voy a darle a la zona esta de aquí también de la cafetera y ya tendría la limpieza. A ver, esto es un lavadito de cara. Hace poco hice una buena limpieza en la cocina, que os dejé el vídeo, que limpié nevera, lavavajillas, etcétera. Hice un montón de cosas, pero estos son repasitos que yo voy dando mientras hago una limpieza y otra profunda, pues la voy manteniendo. Y bueno, familia, ya se me echa la hora de comer encima, tengo que preparar la comida a los peques, así que ya voy a hacer poco más. Os dejo ya con la parte final, que le voy a dar un poquito en la zona de la isla también, que es una zona que usamos bastante. Espero que os haya gustado este vídeo. Me gusta ir dejando cositas diferentes, como ya os he dicho, para que no sea siempre lo mismo y no os aburráis de tanta rutina siempre igual. Así que si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho o sois nuevos por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.